siempre digo, hermanos, mi mayor ejemplo, mi mayor guía es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos cómo Él enseñaba a sus discípulos, siempre nos deja una enseñanza y una guía de cómo debemos caminar nosotros como hijos de Dios. En este caso, yo buscaba esta palabra que me llamaba mucho la atención, pero Él nos enseña de cómo nosotros debemos salir a las calles a predicar el Evangelio. Esa es una de las cosas que Jesús nos dejó a nosotros, que debemos salir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Pero muchas veces tenemos miedo. En otra ocasión he escuchado personas que dicen, no sé si Dios me mandó en esa tierra, porque ahí en esa tierra hay gigantes que se pueden levantar en contra de mi vida, y es verdad, pero para eso nosotros necesitamos la guía de Dios. Y voy a ir a la palabra en Marcos capítulo 6, verso 7, que es donde ahí Jesús le enseña a sus discípulos, le guía cómo ir a predicar la palabra. Vamos a buscar Marcos capítulo 6, verso 7. Lo leo en su orden. Marcos capítulo 6, verso 7. La prédica se titula La importancia de tener la guía del Señor. Lo repito para que usted sepa de qué es lo que Dios quiere hablar hoy a su vida, qué es lo que Dios te quiere enseñar hoy, prestar atención. Creo que el Señor nos está hablando desde el inicio del culto, desde la alabanza. Es importante prestar atención a todo lo que Dios está hablando desde un principio, y todo está siendo alineado, hermanos. Todo. Si usted se acuerda desde la alabanza, de la meditación, desde que comenzó a dirigir el salmista Jonathan, si los pedidos de oración, todo va alineado a lo que Dios quiere hablar. Y cuando hay esto, hermanos, estamos en un mismo espíritu, en realidad es porque Dios quiere impactarte con algo hoy en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Amén. Voy a leer la palabra. ¿Me encontraron? Marcos 6, verso 7. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente cordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiereis y os oyereis, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Es cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén a la palabra de Dios. En este pasaje Jesús llamaba a los 12 y le dice que comenzó a enviarles a predicar la palabra de 12 en 2. Ahí tenemos una enseñanza de que Él no mandaba a uno solo, mandaba de a dos. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo puedo ir a predicar la palabra en un lugar y me voy sola, la palabra te enseña que no. La palabra te enseña que tenemos que ir de a dos. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir de a dos? Porque, hermanos, cuando
libros, pero cuando usted tiene una duda y el pastor o el líder no está disponible, ¿usted qué tiene en sus manos? La palabra de Dios. La palabra te enseña cómo debes comportarte como cristiano, cómo debemos comportarnos nosotros como hijos de Dios, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque hay hermanos que dentro de la iglesia se comportan como cristianos, pero afuera no parecen cristianos. Amén. Amén. Entonces, debemos dar el ejemplo fuera de la iglesia. Debemos cuidar nuestro vocabulario. Yo soy una de las personas que me dejo guiar por Dios. Esto no está anotado ni pensaba decirlo, pero cada vez que estoy acá le digo al Señor, lo que quieras hablar, hablalo. Hoy estoy acá predicando a Mónica con un montón de cosas, pero el Señor, yo siento el respaldo de Dios. Yo siento que Él quiere que yo esté en este lugar. Amén. Cuando el Señor no me manda a un lugar, hermano, yo siento en mi espíritu que no tengo que ir. Hace poco, y estoy hablando de la guía de Dios, me escribe mi mamá y me dice, tu hermana está muy grave, tenés que ir a verla. Nosotros somos 12 hermanos, 12. Y bueno, ahora quedamos 11. Y me dice, tenés que ir a verla. Y ella me había dicho un día lunes, y yo dije, bueno, me voy a hacer tiempo y voy a ir, pero primero voy a orar, si es la voluntad de Dios, porque sabía que tenía que pisar una tierra que no era nada fácil, donde había personas en las cuales mi presencia no le caía bien. Entonces, cuando nosotros no le caemos bien a la gente, es difícil que nos vayamos a ese lugar, es muy difícil. Entonces tuve que orar y pedirle al Señor, y el Señor me dijo, andate con 2 personas más, y me señaló que vaya con mis 2 hijos, amén, con Jonathan y Valeria, y tenía que disponer ellos de su tiempo para poder acompañarme desde el día lunes hasta el día viernes, recién unimos los 3. Pero en todo ese transcurso de la semana, yo estuve orando y clamando al Señor que nos prepare para ese momento, porque yo sabía que tenía que ir a predicarle a toda la familia que son inconversos, tampoco asisten a ninguna iglesia, pero sí dicen creer en Dios. Llego a ese lugar, cuando entro, hermanos, fue impactante, mi hija no aguantó cuando vio a su tía en ese estado. Ella automáticamente entró en el baño y se encerró. Yo la vi, su rostro, su semblante, y yo me tuve que mantener fuerte. Estaba fuerte, me sentía fuerte porque estaba orando toda la semana. Amén. Por ella y por esa situación. Cuando me acerco a mi hermana, decía, ¿pero qué pasó? Era impresionante el estado en que ella se encontraba. Por momentos ella desvariaba, decía, ¿dónde estoy? Se confundió a mi nieta por mi hija, la más grande, que ya tenía 26, y mi nieta tiene 10. Y se confundió los tiempos. O sea, ahí me di cuenta que estaba mal. ¿Sí? Porque a mí no me habían dicho en el estado que estaba. Me dijeron que está mal, se está haciendo estudios, me pidieron la silla de ruedas, porque no puede caminar. Lo primero que hice yo fue decirle al Señor ahí en mi mente, ¿qué hago ahora? Porque yo veía el rostro de mi cuñado que no le estaba gustando. Porque usted sabe que cuando va a un lugar y tiene el Espíritu Santo y hay gente que no cree en Dios, choca. ¿Sí? Entonces ahí comencé a ver eso y dije, automáticamente le dije a mi hijo, vamos a adorar. No le vamos a mirar a nadie, vamos a adorar. Y comenzamos a adorar.
Cuando se tira al suelo, el Espíritu Santo me dice, ungila con aceite. Entonces le pido aceite a los que estaban ahí, le doy gracias a Dios porque todos obedecieron. Trajeron el aceite, el Señor me dijo aplicarle sobre su cuerpo, hermanos, le quedaban días de vida. ¿Ustedes se imaginan esa situación? Uno tiene que estar fuerte porque es tu hermana de sangre. Cuando estuve en ese lugar, el Espíritu Santo me dice, pero todo esto que yo le estoy diciendo, hay una oración previa, hay una intimidad previa con el Señor, hay una guía. De eso es lo que quiero hablar de hoy. Que cuando usted va a ir a un lugar, vaya a la oración. Tenga una comunión con el Padre, que Él le diga si es la voluntad de Él ir a ese lugar, que le prepare, que le fortalezca, porque no es fácil. Ella le recibe a Cristo, le hago la oración de fe y ella gritaba y decía, sí te acepto Jesús en mi corazón como único y suficiente Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida. Pero con tanta fuerza, hermano, que ella no podía hablar fuerte y en ese momento habló fuerte. Y ahí le quería quebrar, pero decía, Señor, dame fuerza porque yo me tengo que mostrar fuerte. Yo sabía que le quedaba poco tiempo. Si los demás me preguntaban, yo no iba a decir nada. Jueves se hizo una tomografía y el domingo falleció. El día que nosotros nos fuimos fue viernes, ellos no sabían el diagnóstico. Recién cuando ella fallece, a los 4 días o una semana, no me acuerdo bien, retiraron el estudio, ella tenía cáncer hace 5 años. Hermanos, 5 años. Y le pregunté a mi cuñado cómo fue la vida de ella durante esos 5 años con cáncer. ¿Cómo fue? Me dice, pero a ella lo único que le molestaba era el estómago, nada más. Y a la última semana le dolía las piernas y no podía caminar. Y ahí comenzaron a hacer estudios. Pero lo que yo voy es cómo hizo el Señor las cosas. Porque hace 2 meses que ella estaba así con ese estado de mi mamá, siempre todos los días hablo con mi mamá y nunca me dijo, tu hermana está así, se está haciendo estudios. Y hermano, todo fue alineado por Dios. Ya era el tiempo de ella. Amén. Ella ya iba a partir, pero llegamos nosotros a tiempo, hermanos, llegamos el viernes y el Señor me dijo, hoy es el día. Amén. Cuando llegué ahí, hermano, yo soy la hermana que tengo más paz que todos, porque todos están mal, no se pueden recuperar, no pueden creer, se sienten culpables, no pueden entender. No le digo que no lloré por mi hermana, por supuesto que sí, la voy a extrañar, pero la diferencia que hay, hermanos, es porque el Señor me preparó para ese momento. Amén. Por eso cuando nosotros estamos en comunión con Dios, no solamente Dios te dice lo que va a suceder, sino que prepara el corazón, te llena de paz. Y hablo hoy de lo que es predicar, ir a predicar el Evangelio, tener la guía de Dios como Jesús enseñaba. Seguramente ustedes tienen familiares inconversos o personas que se apartaron de Dios, pero hoy Dios te viene a decir, levántate, anda a la presencia de Dios, habla con el Padre y decirle al Señor, Padre, yo quiero que ellos vengan a mis pies. Señor, guíame, fortaleceme, dame palabra para que ellos puedan escuchar, pero no a mí, sino a ti, la palabra que tú pongas en mi boca para que ellos puedan, Señor, recibir tu palabra y ser salvos. Amén. Pero para eso debemos consultar a Dios. Y hoy el Señor te enseña cómo tienes que salir a predicar el Evangelio. Miren lo que le decía Jesús. No solamente que vayan de a 2,
Bordón. ¿Saben lo que significa, hermanos? Bordón es un bastón con palo más alto que la estatura de una persona. En aquellos tiempos, cuando ellos salían a predicar el Evangelio, tenían que caminar mucho. Entonces Jesús les decía: lleven ese bastón. Y el bastón lo que le ayudaba es que ellos, cuando se cansen, usted cuando va prendido por algo, siente menos cansancio. ¿Es así o no? Entonces él les enseñaba de esta manera, de que no le digo que usted vaya con el bastón. Para mí el bastón, hermanos, representa, porque yo me imagino que con el bastón, no. Para mí el bastón lo que representa es un apoyo, ¿sí? La oración que usted tiene, la comunión con Dios, la fortaleza que Dios le da en la comunión, para que usted pueda ir en ese caminar, porque cuando usted se va a predicar el Evangelio, hermanos, usted va a salir, usted sale cansado cuando no oró lo suficiente. ¿Es así o no? Amén. Le duele el cuello, le duele la cabeza, le empieza a doler el estómago. ¿Por qué? Porque no se preparó en el momento que tuvo que ir. Entonces Dios te viene a decir hoy, a enseñarte que es tiempo de que salgas a ganar aquello por el cual estás orando y estás batallando. Es hora de tomar todas las herramientas que Dios hoy te está entregando, porque Dios hoy te va a entregar herramientas para que salgas a rescatar esas almas que están alejadas del Señor. Amén. Yo le doy gracias al Señor que llegué a tiempo, pero hermanos, le preguntaba al Señor qué hubiese pasado si yo no llegaba a tiempo. ¿Cómo me va a encontrar hoy yo? Siempre, hermanos, ella me escribía y me decía: me siento afligida. Y yo le daba palabra de Dios, le invitaba a la iglesia. Y ella me decía, sinceramente me decía: yo quiero ir, pero mi esposo no quiere. Mi esposo no quiere. Ella llevó una vida sometida a su esposo. La salvación es individual. Si tu esposo, si tu esposa no quiere venir a la iglesia, no quiere buscar de Dios, no quiere alinearse a la voluntad de Dios, hacelo vos. Si esa persona te ama de verdad, te va a seguir. Amén. Porque vos no estás buscando jodas, vos no estás yendo a buscar cosas malas, vos estás buscando tu salvación. Amén. Amén. Yo vine a enseñarte esto. Yo tengo un esposo que no viene a la iglesia,
¿Me está entendiendo o no? Amén. Hay gente que no quiere escuchar la verdad y se va a ir. Jesús le dijo a Pedro, Jesús tenía un carácter espectacular. Usted lee la palabra, usted va a conocer a Jesús, tenía un carácter, iba directo, te decía, no tenía problema, si se quedaba uno no importa, él iba a predicar la verdad. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando Dios te guía y te da una palabra y vos decías muy dura, la iglesia se va a enojar conmigo, la gente se va a enojar, no va a querer escucharte más. Si Dios te está dando esa palabra, ese mensaje para corregir a la iglesia, y si vos estás preocupado para que le caiga bien a la gente tu mensaje, déjame decirte que vos estás predicando para el hombre y no para Dios. Amén. Yo aprendí eso, hermano, se levantaba la gente y se iba. Y yo sentía al principio eso hasta que Dios me ministró y me dijo, vos vas a hablar lo que yo te digo, lo que te pongo en el corazón, lo que se quiera ir, que se vaya. Amén. Y así, hermanos, le dio seguridad al Señor. Y siempre me da palabras para exhortar al pueblo. Usted me va a ver en la alabanza siempre, que Dios me va a dar palabras para exhortar al pueblo, porque no puede ser que un pueblo, sí, que venga a buscar de Dios, esté como una estatua en el momento de la adoración. O esté mirando al costado y no puedan abrir su boca para adorar a Dios esas 2 horas que tenemos acá. El Señor en la adoración te libera. En la adoración rompe la cadena de esclavitud. Amén. Saca la amargura que hay en nuestro corazón. Si en ese momento que nosotros, que los salmistas están adorando y nosotros estamos pensando en otra cosa, en lo que tenemos que ir a hacer al otro día, ya perdiste, ya tu bendición es servir. Cerrar tus ojos, no le mire a nadie, adorarle a Dios, pero no adores sin saber lo que está diciendo. Tienes que saber lo que está cantando. A ver, doy un ejemplo del otro día que adorábamos. Se escucha un sonido, se escucha un sonido que viene desde el cielo. ¿Qué se escucha? El sonido, sí, que viene del cielo, es Dios. La libertad, llenándonos su fuego, el Espíritu Santo. Amén, el fuego de Dios. Amén. Y luego usted canta y dice, tu gloria está en este lugar, se mueve y me mueve más. Usted está declarando que la gloria de Dios está. Amén. Y se está moviendo y te empieza a volver. Aleluya. Entonces cuando usted declara, pero no solamente de la boca para afuera, sino del corazón, algo pasa, algo se quiebra, algo se mueve en tu ser. Y comienza a salir un montón de cosas, comenzás a llorar y no entendés por qué llorás. ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy temblando? ¿Por qué siento el fuego? ¿Por qué me quema? ¿Por qué hay algo que me está quemando? ¿Por qué? Porque te estás conectando con el Espíritu Santo. Amén. Dentro de la adoración. Amén. Yo me he subido en este lugar enferma, con dolor de cuerpo, y he adorado a Dios. Hermanos, el Señor me sana. El Señor me libera. Entonces, yo quiero decirte esto, hermanos. Cuando vengas a la iglesia, hoy estábamos adorando, y yo le decía al Señor, pareciera que estamos no sé dónde, porque desconcentrado la mayoría. ¿Es así o no? Y usted dice, no, pero no se siente nada porque los salmistas no son los salmistas. No tiene nada que ver. Los salmistas pueden tocar, pero si usted quiere sentir la presencia de Dios, usted va a adorar con el corazón. Amén. Amén. Entonces, a partir de ahora, usted no le mira a nadie, adore al Señor. Luego dice la palabra, hermanos, que Jesús enseñaba que si alguno no le
sacudir el polvo. En esos tiempos, ¿qué representaba para los judíos? La renunciación a toda responsabilidad por las consecuencias. O sea, es como ellos iban en un lugar y predicaban, seguramente algunos se enojaban o le miraban mal, como suele pasar cuando nosotros predicamos afuera. A mí me pasó en mi familia. Hay una palabra también que Jesús se asombraba porque dice que él predicaba a Jesús. Dice la palabra, sus hermanas no le querían escuchar, su familia no le escuchaba y él se asombraba. Y a ella le enseñaba que nosotros no somos profetas en nuestra tierra, que nuestra familia no nos va a querer escuchar. Ahí también hay una enseñanza. ¿Pero por qué le enseña eso? Para que usted no se ponga triste, para que usted no se ponga mal. ¿Por qué? Porque la familia lo primero que hace es mirar tu pasado y tu error. Ellos nos dicen, vos cambiaste, tu vida cambió. Entonces es muy difícil que la familia te escuche. No te sientas mal. Seguí orando por esas personas, seguí batallando por esas personas. Que en algún momento el Señor lo va a traer. Entonces, cuando ellos se sacudían el polvo, hermanos, de sus pies, lo que hacía era renunciar a toda consecuencia que venga, que no iba a caer sobre ellos la culpa, sino iba a quedar como testimonio de que ellos, por así decirlo, se lavaban las manos de las consecuencias que iban a pasar por aquellos que no recibían la palabra de Dios. O sea, si usted va a su casa, a la casa, no sé, de su abuela, de su tía, o de cualquier persona, usted va y lleva un mensaje y ve que no le recibieron, usted diga con su boca, porque queda feo que usted se sacuda el polvo, ¿sí? No, usted tiene que decir con su boca, Señor, me sacudo el polvo de este lugar. Amén. Te declara. Entonces, acá tenemos una enseñanza, hermanos, de cómo debemos salir con detalles. Jesús le enseñaba a sus discípulos cómo debían predicar el Evangelio. Es importante atender a la voz de Dios. Moisés era uno, hermanos, de lo cual consultaba todo a Dios. Usted sabe eso, todo. Pero hubo en una ocasión que él desobedeció a Dios. Y en un detalle, usted va a ver y va a decir, pero es un pequeño detalle, ¿cómo puede ser? Cuando el pueblo se había quedado sin agua y comenzaban a desesperarse y a decirle a Moisés que querían agua, Moisés estaba tan enojado con el pueblo porque realmente hacían todo mal las cosas. Y era como que Moisés decía, ay, pero no entienden, que sacamos de aquel lugar donde estaban en esclavitud, queremos entregarle la tierra prometida, Dios está haciendo todo por ellos, pero no lo ven, se siguen quejando. Amén. Entonces, como en un momento Moisés le dice, Señor, este pueblo no te escucha. Como ser humano nosotros también a veces nos ponemos así cuando vemos a personas que no quieren escuchar, vieron la mano de Dios, el milagro que Dios hizo en su vida, sin embargo ellos no se quieren alinear a la voluntad de Dios y se siguen quejando. Y todo lo que le pasa le culpan a Dios. ¿Es así o no? Amén. Y Moisés estaba enojado en ese momento y Dios le dice, toca la piedra y va a salir agua. Y porque estaba en esa situación de enojo, ¿qué hace él? En vez de tocar la piedra, golpea. ¿Qué hizo ahí? Desobedeció a Dios. Usted va a decir, pero un detalle. Usted sabe que por esa desobediencia él no entra a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Moisés, el gran siervo de Dios, que hizo todo bien,
Me parece a mí que esta chica es para mí, a los que son solteros, porque es así y así, y no consultás a Dios. Aleluya, Dios nos visita por ahí. O dicen, a mí me gusta este ministerio, ahí me quiero meter porque me gusta, pero sin embargo no es ahí que Dios te llamó y te mandás. Y no vas a la oración y le pedís la confirmación a Dios. Por ese error, hermanos, que cometemos, no recibimos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Amén. ¿Estás entendiendo? Amén. Y me pasó a mí, hermano, mucho, por eso yo estoy enseñando, porque a mí me pasó. ¿Qué pasa cuando eres guiado por Dios? Dice la palabra que cuando Dios guiaba al pueblo de Israel, cuando ellos iban saliendo, dice que Jehová iba delante de ellos. ¿Qué pasa cuando eres guiado por Dios? Dice que una nube los guiaba de día y de noche una columna de fuego para alumbrarlos. Amén. Amén. Cuando nosotros somos guiados por Dios, tenemos la protección, tenemos la guía. Donde estamos en la oscuridad, Dios va a poner la luz. Amén. Lo que Dios te viene a decir hoy, quizás hoy fue muy tranquilo la prédica, pero quiero decirte que Dios ministró a mi vida y me dijo claramente, es hora de que el pueblo se restaure para restaurar a otros. Es el tiempo de que usted vaya a la intimidad, por eso yo decía que todo estaba alineado. Vaya a la intimidad. Hay gente que no está orando. Hay gente que no está orando más. No busca tiempo con Dios. Hay gente que dejó de leer la Biblia. Le dice, ya sé, ya conozco esa palabra. Muchas veces la escucho en la iglesia. Sí, ya predicaron. Muchas veces dijeron eso. Sí, ya sé. Y la Biblia se está llenando de polvo y no abre más. Tienen en el celular y en vez de abrir la Biblia en el celular, entran en TikTok, en Facebook, y en otras redes sociales, en Instagram, pero menos para leer la palabra. Es así. Ojo con lo que está diciendo Dios. ¿Sabe, hermanos? Usted va a leer la palabra o va a escuchar la misma palabra, en un punto quizá de la 18 y de la 20, pero algo nuevo Dios le va a dar de esa misma palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El otro día, ¿cuántas veces usted escuchó el mensaje que era del hijo pródigo? Usted va a escuchar, ay no, pero sí, hay que recibirme con los brazos abiertos, los que se fueron. ¿Y sabe qué, hermano? Yo me puse a leer el otro día y el Señor me llevaba a mirar al otro hermano. ¿Cómo reaccionó el otro hermano? Porque siempre miramos cómo reaccionó Dios y cómo reaccionó el hijo ese que se fue y gastó todo la herencia. Sí, el rebelde, el que vino, Dios le recibe. Pero ¿y el otro? ¿Por qué reaccionó de esa manera? ¿Por qué se enojó? ¿Usted se pone a pensar por qué? Porque el padre nunca hizo eso
Pero usted no se da cuenta del lugar de privilegio que tiene, porque usted le tiene que dar gracias a Dios que nunca se fue y se fue a tirarse en el barro, a remolcarse de nuevo, tiene que comenzar de cero. No, usted tiene que darle gracias a Dios porque se mantuvo fiel, firme y nunca sintió lo que sintió el otro hermano que se fue, que estuvo viviendo prácticamente, dice la palabra, con los cerdos, ¿sí? En un lugar sucio, que perdió todo, que se sentía triste, que le maltrataron, que le hicieron de todo. Eso el hermano no vio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante esa situación? El sábado preguntaba a la pastora y decía, ¿qué hacemos con los que quieren volver? ¿Qué hacemos? Y está la palabra. Tenemos que recibirlos. Amén. Tenemos que darle el amor que necesitan, porque quizás cuando se fueron se sintieron solos, se sintieron que estaban en el barro. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de tenerle al Señor las 24 horas, 24/7 disponible para nosotros. Había algo que decía hoy Jonathan, decía, Dios siempre está para nosotros, pero nosotros ¿cuándo estamos para Dios? Cuando nos llama. Nosotros vamos a la oración y le decimos, Padre, ten misericordia, la presencia de Dios viene y nos envuelve. Pero cuando el Padre nos está llamando a orar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Nos levantamos a orar, no, nos gana el sueño. ¿Y por qué yo voy a orar si hay una de las cosas que está pasando en este tiempo? Yo tengo que decir, hay gente que cree que porque está en los servicios ya no tiene que orar más. Y déjeme decirle que más todavía tiene que buscar a Dios. Porque el diablo es astuto, él no descansa, él te va a querer sacar de ese lugar. Y los que servimos a Dios estamos en un lugar de privilegio. Amén. Un lugar que debemos darle gracias a Dios que Él nos eligió. Y están diciendo la hora, quiero darle gracias al Señor por esta palabra. Y para terminar, le digo, hermanos, que es hora de salir. Restáurese, busque comunión con el Señor, dígale al Señor, que le diga al Señor Padre, dígale usted al Señor Padre, yo tengo que ir a este lugar, poneme a la persona que me va a guiar bien, decime si estoy en el lugar correcto o no, si estoy en el ministerio correcto o no, confirmarme, Señor, fortalecerme para que yo pueda salir adelante y llevar adelante